En los rincones más fríos del norte, donde la nieve parece tragarse los gritos y el sol apenas roza la tierra antes de huir, existió una aldea que jamás fue mencionada en las sagas, no porque careciera de valentía ni porque sus guerreros fueran débiles, sino porque el secreto de sus victorias era tan monstruoso que ni los ancianos se atrevían a pronunciarlo. Esa aldea no confiaba en espadas, ni en escudos, ni en dioses misericordiosos. Confiaba en algo más antiguo, más oscuro, un pacto sellado con un poder sin nombre en las runas, que exigía un precio tan alto que incluso Odín habría desviado la mirada. Los hombres regresaban triunfantes de cada batalla. Ninguno moría, ninguno volvía herido. La aldea se volvía más rica, más temida, más poderosa, mientras que en las noches más silenciosas, las madres despertaban de golpe, abrazando con desesperación a sus hijos, sabiendo que cada amanecer podía ser el último en que los escucharían respirar. Porque en aquella aldea se decía que la victoria tenía un dueño, y ese dueño reclamaba pago en sangre joven. Esta es la historia de un pacto que nunca debió existir y del horror que alimentó cada triunfo. La aldea se llamaba Jorund, aunque pocos mapas la registraban y aún menos pronunciaban su nombre sin contener el aliento. Construida sobre una lengua de tierra que mordía un fiordo helado, Jorund vivía de la guerra como otros viven del pan. La sangre era su moneda y el temor, su cosecha. Los jefes no confiaban en la suerte ni en la astucia. Confiaban en una ley secreta que había atravesado generaciones. Un convenio nocturno con una presencia sin rostro que otorgaba victorias impecables a cambio de un tributo. La ofrenda se escogía con manos frías y cálculo preciso. No una víctima cualquiera, sino carne sin culpa, la pureza que todavía no conocía la dureza del mundo. Las madres lo sabían, los hombres también. Pero la práctica se convirtió en una maquinaria social que anulaba la rebelión. La victoria engordaba sus bodegas, el acero brillaba en sus manos y la fama los protegía de los curiosos. Cada botín reforzaba el pacto, cada hoja clavada en el pecho de un niño sellaba otros inviernos de alimento. Nadie gritaba en voz alta, porque el silencio tenía consecuencias visibles. Familias que perdían cosechas, herreros que enfermaban sin motivo, animales que morían a los pocos días. El miedo se vivía en códigos. Una mirada demasiado larga, un cuchillo mal afilado, un gesto de compasión etiquetado como traición. Sin embargo, en Jorund había grietas, voces que no se dejaban apagar del todo, manos que escondían migas de pan, ojos que anotaban nombres. Y fue precisamente una grieta la que encendió la historia. Un joven guerrero que volvió de la guerra con el alma fracturada y la certeza de que algo innombrable había comprado sus victorias. Su duda fue semilla, su testimonio, veneno. Lo que siguió no sería solo castigo, sería una erupción de secretos que mostraría hasta qué punto una comunidad puede trocar inocencia por poder. El primer indicio de que algo terrible había echado raíces en Jorund no fue un grito, sino un cálculo silencioso. Las tablas de cuentas en la casa del jefe reflejaban más que granos. Anotaban nombres, temporadas, victorias. Los números crecían, y con ellos, la extraña correlación entre triunfos y ausencias. Cuando un vecino desaparecía al amanecer, otro jefe recibía noticias de un saqueo perfecto. Cuando una mujer cubría con mantos un hueco en la pared, el herrero traía armas nuevas y relucientes. La aldea funcionaba como maquinaria. Cada engranaje giraba para alimentar un motor que nadie se atrevía a nombrar. La selección no era un acto de furia impulsiva, era ceremonia disfrazada de administración. Los ancianos, con manos arrugadas por inviernos de trabajo y paciencia, presidían la lista. No se señalaba a un condenado con el dedo temblando, se marcaba con la deliberación de quien decide el flujo de la comunidad. Elegían edades, tiempos, linajes. Preferían a los que aún no habían conocido la ciudad, a los que llevaban nombres que sonaban a promesa. Elegir era una operación casi matemática. Optimizar el rendimiento del clan a cambio de un insumo que la presencia exigía. La tradición decía que la presencia pedía juventud porque la sangre fresca abría puertas. La lógica del miedo hizo que la aldea creyera y obedeciera. Las familias aprendieron a hablar en signos, un pañuelo doblado en la puerta, una llaga curada con demasiada lentitud, el silencio de quien antes cantaba, pequeñas señales que guardaban el mapa de la condena.
En noches de luna menguante, cuando los hombres contaban el botín junto al fuego, las madres cerraban los ojos y memorizaban el rostro del hijo, como si retener su imagen fuera una moneda de cambio para posponer el destino. Sin embargo, la supervivencia colectiva tenía la virtud de anestesiar la empatía. La despensa llena amortiguaba la culpa. El olor a hierro nuevo en la fragua borraba la memoria reciente, y la mirada del vecino que prosperaba enseñaba a traducir el horror en pragmatismo. No faltaron resistencias, pero eran pequeñas y fáciles de aplastar. Un herrero que negó una puerta para transportar a un niño fue exiliado a dormir en la playa hasta que cedió. Una mujer que escondió migas en la cuna fue enviada a limpiar establos durante todo un invierno. Un joven que se negó a replicar el rito fue enviado a vigilar el faro hasta que su voz se quebró en el viento. La comunidad, por definición, se convirtió en tribunal y carcelero. La lógica del pacto se alimentaba de sanciones más que de convicción. La obediencia se forjaba en la supervivencia diaria. El rito de preparación tenía la estética fría de un procedimiento civilizado. Antes de cada temporada de campaña, se reclamaba una ofrenda que no se discutía. No era público el lugar exacto ni se divulgaban las fórmulas. Existían tabúes que protegían el engranaje. Los elegidos eran llevados de madrugada a la casa del jefe. No había gritos demasiado sonoros, porque el silencio tenía poder. Allí, bajo mantas y con la complicidad del secreto, se pronunciaban las últimas palabras susurradas. No de oración, sino de resignación. Nombres consignados en la memoria del pueblo como quien anota el precio de la calidad del pan. Un detalle perturbador. Los jefes no eran monstruos de cara partida. Eran administradores eficientes con manos ásperas y mirada calculadora. Actuaban con la postura de quien cree negociar el destino. Rostros curtidos por el viento, voces de consejo, la cortesía de quien recibe a quien trae buenas noticias. Esa normalidad hacía más eficaz el horror. No había delirios sacrílegos visibles, sino contratos que se cumplían con obediencia. La presencia que exigía el pago no se mostraba en llamas ni en apariciones terroríficas. Se manifestaba en prosperidad tangible, en ese barniz de éxito que transforma la maldad en herramienta comunitaria. Los niños elegidos no se iban sin un ritual que amortiguara la violencia. Se les permitía desayunar por última vez, tomar la mano de la madre, recibir una cinta o una piedra, cualquier talismán diminuto que los adultos inventaban para no mirar la propia culpa. Esa teatralidad era terapia colectiva. Tras la partida, la aldea cerraba filas. Los gritos quedaban enterrados en la rutina. Los hombres, con armas nuevas, festejaban. Las mujeres, con leche para los suyos, rezaban en la penumbra. Los ancianos anotaban la fecha en cálculos que ya no parecían llevar nombre humano. Pero hubo quienes no aceptaron el precio del silencio. Un joven guerrero, Arvid, llegó de la guerra con la mirada hollada y una pregunta que no supo callar. ¿Cómo podía sostenerse una victoria en la sombra de la entrega de niños? Su duda fue semilla, su manera de mirar, contagiosa. Empezó a fijar la vista en las cunas, en las manos menudas, en las risas ahogadas, y se rehusó a anestesiarse con la prosperidad. Esa actitud, sutil y peligrosa, puso en marcha grietas que la aldea desconocía. La primera chispa de memoria estaba plantada y, por pequeña que fuera, podía abrir la fisura que rompiera un pacto milimétricamente calculado. La noche en que Arvid habló en voz baja con otros que aún creían en cierta humanidad, algo cambió. No fue un levantamiento con lanzas, fue una inquietud, una acumulación de miradas que empezaron a buscar nombres. La selección dejó de ser una máquina automática y comenzó a enfrentar rostros que no podían ser sumados en tablas sin que el aire se volviera denso. La comunidad, que hasta entonces había encontrado su equilibrio en el terror racionalizado, sintió por primera vez la corrosión de la duda. La aldea seguía respirando, y la siguiente temporada se acercaba con la precisión de una sentencia. Lo que nadie sabía todavía era hasta qué punto la semilla de Arvid crecería, y si la aldea, habituada a convertir todo en cuentas y victorias, sería capaz de entender que el precio pagado por la grandeza podía convertirse en el incendio que la consumiera. Arvid no era un héroe ni un disidente por naturaleza, era un hombre común, forjado con el mismo hierro que moldeaba a todos los habitantes de Hjörund: disciplina, deber, obediencia. Su voz jamás se había alzado sobre la de los ancianos.
y sus pasos siempre habían seguido las rutas marcadas por el jefe del clan. Pero fue precisamente esa normalidad lo que convirtió su despertar en un peligro tan grande. Cuando quien siempre obedeció comienza a cuestionar, los cimientos tiemblan. La fractura empezó una noche helada, después de su regreso de una campaña que había terminado rápido, demasiado rápido. Mientras otros celebraban el botín, Arvid notó cómo los hombres hablaban de la victoria con indiferencia mecánica, como si no hubiera riesgo en enfrentarse a enemigos superiores en número. No había cicatrices nuevas en sus cuerpos ni señales de lucha en sus armas. Era como si la victoria hubiera sido simplemente regalada. Y ese pensamiento lo desnudó por dentro. Recordó la ausencia cada vez más frecuente de niños en ciertas familias, la manera en que las madres bajaban la mirada al mencionar el amanecer, las listas en la casa del jefe siempre escritas a luz tenue como si no merecieran el sol. Poco a poco, los fragmentos se alinearon, formando una verdad demasiado pesada para ignorar. Arvid empezó a observar lo que todos habían aprendido a no mirar. Contó cuántos niños jugaban junto al arroyo. Recordó rostros que no veía desde hacía meses. Escuchó conversaciones en susurros que antes consideraba ruido del viento. Vio a una madre abrazando a su hijo con intensidad desesperada, como si temiera que el amanecer le arrancara algo. Vio al escriba anciano borrar un nombre con calma aterradora, como si formara parte del ciclo natural. Vio la felicidad de los guerreros como un barniz que ocultaba una podredumbre mucho más profunda. Una madrugada, movido por un impulso que no terminó de comprender, Arvid siguió a los ancianos hasta el centro del bosque, donde la presencia, esa entidad sin nombre que todos temían, supuestamente recibía el pago. Caminó en silencio, cubierto por la niebla espesa que siempre acompañaba el rito. No se atrevió a acercarse demasiado, no por miedo al castigo físico, sino por temor a que sus ojos confirmaran o superaran sus sospechas. Aún así, lo vio. No con claridad total, pero lo vio. Una figura pequeña, envuelta en mantas, cargada por manos que temblaban. No por debilidad, sino por culpa. No escuchó el final del ritual, pero sí el rostro de los ancianos al regresar, pálidos como hueso lavado por el mar, respirando como si se hubieran quedado sin aliento. En sus ojos había algo que no era devoción ni deber, era horror domesticado. Ese día Arvid no pudo comer, tampoco dormir. Se sentó frente a su casa, observando el humo elevarse en columnas uniformes, como si nada en la aldea estuviera fuera de lugar. Pero para él, desde ese momento, todo se deformó. El pacto, antes un mito flotando sobre la aldea, ahora era real, tangible y más monstruoso que cualquier enemigo. Lo más perturbador no fue descubrir lo que hacían, sino comprender que nadie hacía nada para detenerlo. El silencio era una red que atrapaba a todos. Cada mirada desviada era un hilo, cada gesto de normalidad, un nudo, cada victoria celebrada, un peso que hundía a la comunidad en un lago helado de negación. Arvid no supo qué hacer con la verdad. Guardarla lo consumía. Compartirla podía costarle la vida. Así que buscó aliados, no entre guerreros ni ancianos, sino entre quienes cargaban historias que nadie quería oír. Los que habían perdido hijos sin explicación. Los que llevaban culpas que no se borraban con los inviernos. Los que veían la victoria no como bendición, sino como una herida abierta. Encontró primero a una mujer llamada Brynja, que había perdido 2 hijos en años consecutivos. Ella no lloraba, no gritaba, hablaba con una calma quebrada, como si su alma se hubiera partido en silencio. Arvid entendió que en sus ojos no había rabia, sino lucidez. Brynja siempre lo supo, y lo que vio en él no fue valor, sino disposición. La disposición de quien está cansado de ser cómplice. La primera reunión entre ellos tuvo lugar en una cabaña abandonada cerca del río. El frío dentro era cortante, pero aún preferible al calor asfixiante de vivir en la mentira. Allí, en ese lugar olvidado, Arvid por fin puso en palabras lo que hasta entonces se negaba a escuchar. No era solo una sospecha, era certeza de que Jorund construía su grandeza sobre el sacrificio de inocentes. Brynja escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó dijo algo que no olvidaría. No es la sangre lo que sostiene a Jorund, es nuestro silencio.
y en ese instante Arvid comprendió que el pacto más poderoso de la aldea no era con la presencia, sino entre ellos mismos. Un pacto de complicidad, un pacto de cobardía, y para romperlo no bastaba hablar, habría que enfrentar la propia alma de la comunidad. La cabaña junto al río se convirtió en el corazón oculto de una rebelión silenciosa. Entre paredes húmedas y madera vieja, Arvid y Brynja empezaron a recopilar verdades que Jörund llevaba generaciones enterrando. No hubo juramentos ni discursos grandilocuentes. Hubo personas cansadas de fingir que no veían lo que estaba frente a sus ojos. El círculo no fue grande. Las multitudes no se rebelan. Solo se unen quienes han perdido algo irrecuperable. Una madre sin hijos, un anciano con la conciencia corroída, un pescador que vio a su esposa quebrarse. Gente común, sí, pero con un dolor tan hondo que ya no podían seguir respirando en la mentira colectiva. La primera en hablar fue Einora, una anciana con memoria tan afilada como el cuchillo que llevaba siempre en el cinturón. No tembló al recordar. Habló con la frialdad de quien ha convivido con el horror demasiado tiempo. Contó cómo comenzó el pacto que mantenía a Jörund en pie, no con poder ni gloria, sino con hambre. Un hambre tan brutal que obligó a los antiguos líderes a buscar ayuda en lo que no debía invocarse. Einora habló del bosque profundo, donde las runas más viejas que los propios dioses estaban grabadas en piedras ennegrecidas por inviernos eternos. Contó cómo los ancianos ofrecieron animales, armas y promesas. Nada bastó. La presencia, ese ser sin nombre ni forma, exigía algo más puro, algo valioso. Y entonces desapareció el primer niño. No se presentó como sacrificio, se dijo que se había perdido. Pero todos entendieron el mensaje cuando, días más tarde, los enemigos retrocedieron sin explicación. Ese temor marcó una raíz torcida. El pacto no nació de devoción, sino de desesperación. Con los años se transformó en costumbre y acabó convirtiéndose en parte del sistema. Un engranaje tan normal como la pesca, la siembra o la guerra. Mientras Einora hablaba, Arvid sentía que cada palabra clavaba un clavo en su pecho. Ya no era intuición, era verdad construida sobre décadas de silencio. Y la verdad lo consumía. Jörund había cambiado victorias por infancia, y todos, habían sido cómplices. Brynja entendió que no podían atacar el rito de frente. Sería suicidio. Los ancianos controlaban el poder y los guerreros fuertes sacarían beneficio de inmediato. La mayoría prefería no preguntar. Preguntar era peligroso, saber, mortal. Por eso decidieron asestarle al pacto lo único que lo mantenía, el olvido. Si el pacto se sostenía en el olvido, entonces recordar sería su muerte. Nombrar, contar, anotar cada desaparición, unir las historias que la aldea fingía no ver. El grupo empezó a recopilar nombres, filas de niños desaparecidos, escritos sobre piel curtida y escondidos bajo tablas sueltas de la cabaña. Murmuraban fechas, comparaban patrones, reconstruían la historia que la prosperidad había enterrado. Y algo empezó a moverse en Jörund, pequeño, sutil, real. Miradas que evitaban encontrarse ahora se detenían unos segundos más, comentarios casuales cargados de significado. Vecinos sobresaltándose al oír un nombre. Jörund no era ciega, era un pueblo que decidió no mirar. Ahora alguien forzaba sus ojos a abrirse. Los ancianos lo sintieron primero. La duda se propaga como peste. Comenzaron a observar a Arvid con más atención. Preguntas disfrazadas de cortesía, visitas inesperadas, silencios largos. Un olor nuevo llegó al aire, no a sangre ni a hierro, sino a insurrección. El bosque también pareció notarlo. Animales desaparecían sin razón. El viento soplaba irregular, trayendo un olor metálico que inquietaba incluso a los soldados más curtidos. Las sombras bajo los árboles se espesaban, como si la presencia estuviera consciente de que algo cambiaba. Entonces llegó la noticia que acabó con la espera. El jefe del clan anunció que la temporada de guerra empezaría pronto. Y como siempre, un nuevo sacrificio era necesario antes de partir. La nueva víctima ya había sido elegida. El grupo entendió que el tiempo se había acabado. La lucha no sería contra la presencia del bosque, sino contra el alma misma de Jörund. El anuncio del jefe cayó sobre la aldea como un hacha en el centro de una mesa. Nadie lo discutió ni lo celebró. Nadie lloró en voz alta. Pero todos lo sintieron.
La tensión se extendió por Hjörund como humo espeso, entrando por ventanas, impregnando la ropa, perturbando el sueño de las madres. Una nueva temporada de guerra significaba una nueva ofrenda, una nueva vida, un nuevo niño. La identidad del elegido nunca se revelaba abiertamente. Los ancianos preferían el rito del silencio, una coreografía cruel en la que la aldea entera entendía sin que nadie dijera palabra. Pero esa vez se abrió una grieta, y no por accidente. El niño era Ivar, hijo único de Brynja. Arvid lo supo antes de que ella pronunciara una sola palabra. Lo vio en su rostro, en la quietud helada que se apoderó de sus manos, en la forma en que su respiración se rompió aunque intentó mantenerse firme. Brynja, que siempre hablaba con una serenidad amarga, ahora parecía una roca fracturada. No hubo lágrimas, hubo algo más peligroso: decisión. Ella lo dijo en voz baja, casi sin sonido. Esta vez, no permitiré que suceda. Arvid sintió el peso de esas palabras como si le hubieran colocado un yunque en el pecho. En sus ojos vio algo que nunca había visto en Hjörund. Una madre que no aceptaría lo que todas las demás habían aceptado por generaciones. Una mujer dispuesta a romper no solo el pacto, sino la estructura entera que lo sostenía. Esa noche la cabaña junto al río dejó de ser santuario y se convirtió en nido de tormenta. Einora llegó arrastrando los pies, pero con lucidez feroz. Leif cerró la puerta con tranca, vigilando como si un fantasma lo siguiera. Las antorchas dentro temblaban con una luz enferma. Brynja habló primero, ya no como víctima ni testigo, sino como fuerza. «Si se llevan a mi hijo», dijo sin temblar, «Jorund no volverá a ver la primavera». Arvid la vio transformarse. No era ira desbordada, era ira contenida. Y esa es la más peligrosa. Einora confirmó que los ancianos ya habían marcado el día. El sacrificio ocurriría en 4 amaneceres. 4. Como si el destino fuera una espada que baja poco a poco. Arvid sintió que el mundo se angostaba a su alrededor. La presencia del bosque parecía acechar desde fuera. Un frío extraño vibraba en la tierra, como si algo antiguo oyera sus planes. Leif, siempre temeroso, fue el primero en verbalizar lo que todos evitaban preguntar. ¿Qué hacemos contra algo que ni siquiera tiene forma? Brynja respondió antes de que Arvid hablara. No vamos a pelear contra eso. Vamos a pelear contra los que lo alimentan. Esa frase atravesó el aire como una flecha. Por primera vez, el enemigo no era la presencia sobrenatural, sino la propia aldea, los ancianos, los guerreros, y todos los que habían aprendido a sobrevivir a costa del sacrificio ajeno. El plan emergió lento, no como ataque impulsivo, sino como incisión precisa. No podían enfrentar a toda la aldea, eso sería suicidio. Tampoco podían huir, la presencia sentía cada nombre, cada deuda. La única opción era impedir el ritual en su núcleo, romper la cadena en el instante exacto en que intentaran reclamar a Ivar. La estrategia era brutal. Si no entregaban al niño, el ritual no se completaría. Y si el ritual no se completaba, la presencia podría enfurecerse. La aldea quedaría obligada a enfrentar el monstruo que había alimentado. Esa era la clave. Forzar a Jorund a mirarse y dejar que el horror les devolviera su reflejo. Arvid sabía que aquello era sentencia de muerte para todos, pero cuando miró la figura pequeña de Ivar durmiendo, ajeno a todo, con las manos sucias y los párpados pesados de inocencia, algo dentro de él se rompió y se volvió a armar en una forma nueva. Ese niño sería la línea que marcaría el fin de la obediencia, el punto donde la historia dejaría de repetirse. Esa noche, cuando el viento del fiordo se volvió más áspero y una niebla roja empezó a formarse entre los árboles, Arvid comprendió que el ritual ya los observaba. El bosque había dejado de ser bosque. La presencia sabía que algo estaba por quebrarse. Quedaban 4 amaneceres, y ninguno de ellos sería silencioso. Jorund cambió en cuestión de horas, no de forma visible. Las casas seguían en su lugar, las fogatas ardían, los hombres afilaban sus armas como si todo siguiera normal. Pero el aire se volvió distinto, más denso, más espeso, como si cada respiración tuviera el sabor metálico del destino. La noticia del sacrificio cruzó la aldea como susurro venenoso. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Era el ritmo del pacto. Primero la selección, luego los preparativos, después el amanecer marcado.
Todo estaba escrito en una coreografía sin palabras que Jörund repetía generación tras generación. Pero esta vez algo falló. Algo se quebró. Un engranaje dejó de obedecer. La presencia lo sintió primero. En la noche siguiente a la reunión en la cabaña, el bosque empezó a comportarse de forma anómala. Animales que rondaban la periferia desaparecieron de pronto. Los perros de la aldea aullaban mirando la línea oscura entre los árboles. Las llamas de las fogatas oscilaban sin viento. Incluso los pescadores, acostumbrados a mares impredecibles, dijeron haber visto sombras moverse bajo el agua sin forma ni sentido. El pacto se inquietó, hambriento, despertando. Arvid, Brynja y los demás supieron que el tiempo ya no jugaba a su favor. Cada noche era peor que la anterior. Cada amanecer traía señales que nadie llamaría coincidencias. Aves muertas en la nieve, huellas que no pertenecían a humanos ni animales. Un murmullo constante entre los árboles, como si algo, o alguien, midiera sus debilidades. Fue entonces cuando el jefe del clan, Harald, el firme, decidió visitar la casa de Brynja. No fue un acto casual, fue una advertencia. Iba acompañado por 2 guerreros armados. Golpearon la puerta sin esperar respuesta. Brynja los observó desde la sombra, con Ivar escondido detrás de una manta. Sus manos temblaban, no de miedo sino de furia contenida. Harald entró con la calma cruel de quien está acostumbrado a ser obedecido. «La aldea se prepara para la guerra», dijo en voz baja. «Y todos deben cumplir su deber». Brynja no respondió. Sus ojos hablaron por ella. Harald la miró largo y añadió: «Sabes lo que se espera de ti». El silencio que siguió fue tan frío como el aire del fiordo. Arvid apareció detrás de la casa como si el peligro lo hubiera atraído. Harald lo miró con mezcla de irritación y sospecha. «Últimamente haces demasiadas preguntas, Arvid», dijo el jefe. «A veces las preguntas llevan a lugares peligrosos». «Solo busco entender», respondió Arvid, midiendo sus palabras. «No hay nada que entender», replicó Harald. «Solo cumplir». El jefe se marchó, pero dejó tras de sí una amenaza que impregnó la nieve. Sabían que algo andaba mal. Sabían que Brynja y Arvid ya no obedecían. Esa misma noche el bosque finalmente se manifestó, no con forma definida, sino con una presencia palpable. A medianoche un ruido indescriptible se filtró entre las casas. Un suspiro profundo, como si la tierra exhalara después de un largo sueño. La nieve alrededor de los árboles se ennegreció. Las sombras se alargaron más de lo normal, estirándose sobre el suelo como dedos delgados. Leif fue quien lo vio primero. Desde su ventana juró haber observado una figura del tamaño de un niño caminando entre los árboles, pero moviéndose con ritmo antinatural, como si no caminara si no se deslizara. Cuando intentó cerrar las cortinas, escuchó un susurro que se arrastró por su oído derecho. «Pago». El hombre cayó al suelo temblando como si hubiera tocado fuego. La presencia reclamaba lo que consideraba suyo. La tensión en la aldea llegó a un punto insoportable. Los ancianos aceleraron los preparativos, reunieron objetos rituales, afilaron cuchillas, reforzaron guardias. Sabían que algo había cambiado, pero estaban decididos a cumplir el pacto antes de que el horror se desbordara. En paralelo, Arvid volvió a reunir al grupo en la cabaña. Esta vez no hubo debate ni dudas. La única forma de impedir el ritual era impedir que se llevaran a Ivar. La única manera de salvar al niño era enfrentar a la aldea entera. Y la única noche para actuar sería esa misma noche, la noche roja, la noche en que el bosque ya no esperaría. La noche roja se extendió sobre Jörund como una herida abierta en el cielo. No era metáfora. Desde el bosque emanó una neblina carmesí que parecía latir, como si respirara con vida propia. Las casas quedaron sumidas en un silencio de muerte. Las puertas cerradas, las fogatas agonizando, los perros escondidos bajo los tablones, gimiendo como si presintieran un desastre inminente. Arvid, con la respiración tensa y el rostro endurecido, guió a Brynja e Ivar hacia la cabaña junto al río. Allí esperaban Einora y Leif, pálidos como huesos lavados por el invierno. Nadie habló. Cada uno sabía que esa noche definiría no solo sus vidas, sino el destino de la aldea. La estrategia era simple y desesperada. Cuando los ancianos fueran por Ivar, lo encontrarían desaparecido. Con el sacrificio interrumpido, el pacto se quebraría.
Y al quebrarse, la presencia, ese poder mudo que exigía sangre inocente, se volvería contra quienes lo habían alimentado durante generaciones. Pero los ancianos no eran ingenuos. Tampoco la presencia. No habían pasado 20 minutos desde que el grupo se reunió cuando se escucharon pasos pesados acercándose a la cabaña. Luego voces. Luego golpes. Fuertes. Autoritarios. «Brynja», gritó Harald el firme. «Sabemos que estás ahí. Entrega al niño». Brynja tomó a Ivar en brazos como si fuera escudo y tesoro a la vez. Arvid se interpuso entre ella y la puerta, apretando el hacha con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. «No vamos a entregarlo», dijo Arvid sin gritar. Su voz fue una amenaza por lo baja. Harald hizo una seña. La puerta tembló bajo el impacto de un ariete improvisado. El grupo supo que solo tenía segundos. Einora, con agilidad que no parecía corresponder a su edad, mostró una trampilla oculta en el suelo. «Por aquí», ordenó sin titubear. «El bosque reclama, pero no será a él». Brynja bajó con Ivar, seguida por Leif. Arvid fue el último. En cuanto sus pies tocaron el túnel, Einora cerró la trampilla y quedó arriba, sola, esperando a los ancianos. El golpe final arrancó la puerta. Arvid escuchó gritos, un forcejeo breve, y luego, silencio. Einora había elegido su destino. La cabaña había elegido su víctima. La presencia había sido invocada de nuevo. El túnel desembocaba en el borde del bosque, donde la neblina roja se arremolinaba como un pozo viviente. Brynja apretó a Ivar contra su pecho, incapaz de distinguir niebla de sombra. El niño temblaba, pero no lloraba. Era como si entendiera, con una sabiduría terrible e inhumana, que esa noche no sería común. Arvid alzó la vista hacia los árboles y los vio, figuras pequeñas, innumerables, caminando entre troncos retorcidos. No eran niños vivos, pero tampoco espectros completos. Eran sombras con contornos de cuerpos pequeños, avanzando con un ritmo torcido, inhumano, como si apenas recordaran lo que es tener peso o huesos, las ofrendas del pasado, los desaparecidos, los entregados al pacto. Y esa noche, por primera vez, venían no a morir, sino a cobrar. Harald y los ancianos llegaron al claro con antorchas, rodeados por guerreros. La rabia quemaba en sus rostros. «¡Traidores!», gritó Harald. «Han condenado a Jorund». Pero la condena no vino del grupo, vino del bosque. El aire se quebró con un sonido imposible, un estallido grave, como si la tierra exhalara siglos de dolor acumulado. Las sombras infantiles giraron la cabeza al unísono hacia la procesión de antorchas y avanzaron. Los guerreros gritaron guerra. Las sombras respondieron con silencio, un silencio que helaba los pulmones. Cuando la primera antorcha cayó al suelo, extinguida como si una mano invisible la hubiera aplastado, Harald retrocedió. Por primera vez en su vida, frente a algo que no podía dominar. El bosque entero se movió, ramas que se estiraron como brazos, raíces que brotaron del suelo envolviendo piernas, sombras que se pegaron como brea ardiente. El pacto se había roto. La presencia reclamó su deuda con la aldea, completa. Arvid tomó a Brynja e Ivar y los condujo hacia la oscuridad opuesta, lejos de la masacre que se desató en el claro. Detrás de ellos, los gritos de Jorund se mezclaban con un susurro creciente, un murmullo profundo que repetía una sola palabra: «Pago». El cielo se abrió en un resplandor rojo. La tierra tembló. Y cuando el amanecer finalmente llegó, Jorund ya no existía. No quedó humo ni cuerpos. Solo un silencio absoluto, como si la aldea jamás hubiera estado allí. Arvid, Brynja e Ivar fueron los únicos que sobrevivieron, no porque fueran más fuertes ni más rápidos, sino porque, por primera vez en generaciones, eligieron romper el pacto en lugar de obedecerlo. Y el bosque respetó esa elección.